Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, permítame dedicar unos primeros minutos para agradecer muy sinceramente a la Universidad de La Rioja, que es mi universidad, a la profesora Urrea y a los organizadores por la deferencia que han tenido al invitarme a participar en este seminario y en estas jornadas, y a agradecerles también a ustedes la paciencia de quedarse a estas horas ya para escuchar una conferencia que, para bien o para mal, no me hechiza tanto como la anterior, porque va a ser un enfoque jurídico, probablemente mucho más aburrido y menos apasionante, pero creo que se trata de una iniciativa interesante. Además del agradecimiento sincero, me permitirán también manifestar mi satisfacción, porque, lo decía la profesora Urrea, y no es un tópico, es volver a mi casa. Esta es mi universidad, aunque ahora sea catedrático, no haya sido catedrático en la Universidad de Salamanca antes de hacerme cargo de los servicios jurídicos del Ministerio de Exteriores, pero aquí vine para estar un año. Estuve 18, casi 19, como profesor asociado, como profesor titular, como catedrático, como secretario general, varias veces prácticamente vicerrector, y sin ninguna duda un semillero de amigos que todavía conservo, y a buena parte, unos cuantos de los cuales pues veo en esta sala. Y me permitirán también que en estas primeras palabras protocolarias me tome también la licencia de felicitar muy sinceramente a los organizadores y a la universidad por la oportunidad de estas jornadas, estas octavas jornadas en materia de seguridad y defensa. Yo creo que nadie puede poner en tela de juicio que son absolutamente oportunas por el tema, por el momento y por la oportunidad. En la inauguración del día 9, que nadie imaginaba lo que iba a pasar 4 días después, se trataron amenazas concretas que se plasmaban, por desgracia, en los acontecimientos recientes. Pero el tema, la oportunidad del tema no viene solamente por los acontecimientos que todos tenemos en mente u otros posibles que puedan venir, sino porque tratamos de un tema concreto. Lo han visto desde el punto de vista de la defensa, lo han visto desde el punto de vista de la seguridad, lo han visto desde otras perspectivas en otras conferencias, pero desde el punto de vista jurídico, que es el que yo voy a abordar, sin duda ninguna es el tema. Es el tema al que se enfrenta la comunidad internacional y es el tema al que se enfrenta el derecho internacional. El derecho internacional que tenemos, el derecho internacional contemporáneo que tenemos en vigor, se configuró sobre las bases de una Segunda Guerra Mundial, que crea todo un entramado institucional y un ordenamiento jurídico en torno a él, unas Naciones Unidas, un Consejo de Seguridad, una Carta de las Naciones Unidas y todo un entramado de textos jurídicos basados en una serie de principios, basados en la soberanía, basados en los Estados, basados en una guerra tradicional en lo que afecta al derecho humanitario, que han funcionado muy bien durante 7 décadas. Acabamos de celebrar con Ban Ki-moon en Madrid el 70 aniversario de la Carta hace apenas 2 semanas, pero que sin embargo se han visto totalmente trastocados, no por los acontecimientos de esta semana, sino en los últimos años, porque se pone en tela de juicio desde muy diferentes puntos de vista sustratos y elementos clásicos del derecho internacional. Vaya de suyo que tras este agradecimiento, satisfacción y felicitación por la oportunidad e interés del tema, sí que me obliga la ley a decirme que, por supuesto, todo lo que les diga se lo digo a título personal como catedrático, sin que comprometa en modo alguno al ministerio para el cual trabajo. Propuesta de creación de un Tribunal Internacional contra el Terrorismo. Propuesta que no es una propuesta académica, esto es una propuesta formal, es una iniciativa hispano-rumana que se ha presentado al resto de socios de la Unión Europea en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores, del famoso CAE, que se ha presentado a las instituciones del entramado de Naciones Unidas y que ahora abre una nueva fase, como decía la profesora Urrea, de presentación también a la sociedad civil, y en España, pues es verdad, es la primera de las conferencias sobre los actos que se quieren organizar. ¿A qué responde? Estoy en la introducción previa, creo que tienen un índice de los aspectos fundamentales que voy a tratar. ¿A qué responde? Pues responde fundamentalmente, o en primer lugar, al elemento que les decía, que la comunidad internacional, el derecho internacional actual, no dispone de los resortes jurídicos necesarios para afrontar adecuadamente desde el paradigma jurídico, el defensivo, lo acabo de ver, pero desde el paradigma del Estado de Derecho, desde el paradigma judicial, el fenómeno del terrorismo internacional. Entre otras cosas, podríamos ver muchos elementos. En el debate estoy seguro que hay personas que conocen más bien el tema, que las veo en la sala. El derecho internacional se ha configurado que cuando había una guerra, la amenaza provenía de otro Estado, y todo el derecho internacional humanitario se basa en eso. Y toda la autorización del uso de la fuerza en el Consejo de Seguridad se fundamenta en que el agresor es un Estado, me declaran la guerra, aunque en derecho internacional no sea muy adecuado utilizar esos términos, y tenemos unos mecanismos que lo regulan, antes, durante y después de la guerra. Pero resulta que aquí contamos con un actor atípico,
no sé si es adecuado o no llamarlo, atribuirle el nombre de Estado, a mí tampoco me gusta, pero es evidente que tiene una aspiración a un Estado cuando no lo es. Pero tiene también un entramado organizativo interno muy superior a cualquier otra organización terrorista. Y se trata de un actor que ni es un actor terrorista tradicional, ni es tampoco un Estado como sujeto de derecho internacional. Por tanto, no se le pueden aplicar de manera igual que al resto de los Estados las normas de derecho internacional porque no se han pensado para ellos. Aparte de que en la práctica a nadie se le escapa que plantean dificultades obvias. ¿Dónde aterrizo? Tenemos una laguna de derecho internacional público de primer orden. Tenemos un fenómeno que supone claramente, hasta ahora lo decíamos en nuestra iniciativa, desde el sábado 19 que tenemos la resolución 2249 sobre el Daesh, por cierto, en un plazo de tiempo inaudito para los ritmos de Naciones Unidas, tenemos ya una resolución de Naciones Unidas que lo establece claramente. Tenemos una laguna porque el derecho internacional no ha regulado el crimen de terrorismo. Si alguien me pregunta cómo se califica en derecho internacional el terrorismo, yo tengo que decir, no existe en derecho internacional la calificación del terrorismo. Yo le puedo decir la de genocidio, la de lesa humanidad, la de agresión, la de crímenes de guerra, todos los crímenes internacionales que quieran, pero el de terrorismo, no se pudo introducir en la Carta de las Naciones Unidas porque nadie lo sugirió, porque no era necesario, porque en aquel momento nadie se planteaba que pudiera ser una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Pero, y repito, lo decíamos nosotros en nuestra propuesta y lo dice la resolución, es la más grave amenaza a la paz y la seguridad internacional que tiene la comunidad internacional. Creo que el general Ballesteros lo ha explicado de manera claramente visual y creo que no nos queda duda ninguna desde el punto de vista operativo, tampoco desde el punto de vista jurídico. Pero no tenemos tales instrumentos. Luego, por tanto, los dos ministros de Asuntos Exteriores, que tampoco es casual, estos no son dos ministros que se descuelgan y dicen, lanzamos una propuesta. El ministro Aurescu es el presidente de la Asociación Rumana de Profesores de Derecho Internacional, es el profesor europeo que ha intervenido ante el Tribunal Internacional de Justicia en algunos de los casos más relevantes que hay. No es alguien que no conoce el derecho internacional. El señor Margallo, gustará o no gustará a cada uno, pero tampoco es analfabeto en derecho internacional. Y es evidente que existe un cierto consenso entre otros colegas en el Consejo de Asuntos Exteriores. Somos dos países peculiares, especialmente interesados en abanderar la lucha contra el terrorismo. En el caso de España, yo creo que no es necesario que hagamos mención a por qué, y el resto creo que lo reconocen claramente. Y Rumanía, recuerdo, además de ser una de importantes juristas internacionalistas, fue el país que primero presentó en el periodo de entreguerras una propuesta para crear un tribunal internacional. La presentó en 1924. El primer tratado internacional que hay de crear un tribunal internacional es el de Rumanía. Y ojo, es un tribunal internacional contra el terrorismo, por motivos que no venimos no es el momento de centrarnos en ello, y se articuló una propuesta articulada de tratado internacional que firmaron 24 estados, incluido España, que solo ratificó uno. India, por cierto, no era todavía del todo independiente porque empezó la Segunda Guerra Mundial y lógicamente hubo que afrontar otros retos diferentes a la creación de ese tribunal internacional, pero fue el origen de la Corte Penal Internacional. Y por cierto, el Estatuto de la Corte Penal Internacional absorbe buena parte de las disposiciones de esa propuesta rumana, más que nada como punto de partida para disipar algunas posibles dudas, es decir, que es algo anecdótico. Proceso de elaboración, ese background de la propuesta. Bueno, el proceso de elaboración se presentó en febrero del año pasado por los ministros, en el marco, como les digo, de la Unión Europea. Entre febrero y prácticamente el verano se encargó a los servicios jurídicos de España y de Rumanía, acompañado de los servicios jurídicos de Países Bajos, que tampoco es anecdótico, todos los tribunales internacionales están en La Haya, y las principales instituciones jurídicas están en La Haya, y los principales expertos en la materia, pues la verdad están en torno a esas instituciones, lo mismo que sus think tanks. Y en 6 meses se elaboró la correspondiente propuesta, que no tengo, lo ha desvelado el ministro, con lo cual no tengo ningún inconveniente en decirlo. Incluye una propuesta de resolución al Consejo de Naciones Unidas, un estatuto articulado de funcionamiento de la Corte en todos sus aspectos y un borrador de reglamento de funcionamiento del mismo. Es decir, una propuesta, creo, de cierto peso. Esto se hizo mediante los mecanismos de consultas jurídicas típicos en el derecho internacional, con reuniones en Budapest, en Madrid y en La Haya. Y una vez que se cerró esa propuesta, en términos razonables, comenzó el periodo de presentación. Hubo una primera parte de presentación jurídica a todos los servicios jurídicos de los, ya sé que esto puede resultar porque unos sí y otros no, pero bueno, de todos los miembros del Consejo de Seguridad. Todos los estados somos iguales, pero quizás unos un poco más iguales que otros a la hora de adoptar resoluciones del Consejo de Seguridad, y básicamente los 5 permanentes más Alemania, aunque no está en el Consejo de Seguridad. A nadie se le escapa que por muy diversos motivos también era
relevante. Y comenzó a continuación, una vez que se escucharon los inputs y las posibles críticas, que no fueron muchas desde el punto de vista jurídico, la propuesta estaba cerrada, la presentación política. Los dos ministros lo hicieron durante la Semana Ministerial en Nueva York, coincidiendo con el inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la misión española. Se ha hecho a diversas delegaciones, empezando por los 5 miembros permanentes también en el plano ministerial. Se le ha presentado al Secretario General de Naciones Unidas, como decía, durante su visita en Madrid, y en estos momentos estamos, digamos, en la dimensión de, como decía la profesora Urrea, como decía Mariola, de tratar de dar el paso siguiente antes de presentarlo formalmente desde un punto de vista político. Esto no es una propuesta más, los ritmos de Naciones Unidas no son los ritmos del derecho interno, estamos en la fase inicial y no se puede sacar una solución de esta naturaleza si no existe un caldo de cultivo más allá del de los estados, que es imprescindible porque son los que votan. Pero en todo caso es evidente que se necesita un debate en la sociedad civil, un debate en las ONGs comprometidas en esta materia y un debate, por qué no decirlo, entre los expertos, entre ustedes, entre la universidad y entre quienes han estudiado el tema, y es lo que se inicia en este momento. La semana pasada me correspondió presentarlo a la presidenta de la Corte Penal Internacional, a su fiscal y al presidente del Comité de Seguridad y Terrorismo del Consejo de Seguridad, para evitar reticencias. Iremos sobre ello, para aclarar que esto no es un tribunal contra la Corte Penal Internacional, sino que es complementario de la misma. Y si hay alguien estudioso de la misma, diría que incluso beneficiario para la Corte Penal Internacional, y como dice también el profesor Urrea, en algunos think tanks de la Haya, y comenzamos en este momento a hacerlo también en el mundo académico español. Ese, por tanto, es el punto de partida y, digamos, el respaldo fáctico de este proyecto. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues decíamos en primer lugar que desde luego no es la primera vez que se intenta. Se ha intentado en otras ocasiones y la verdad siempre ha fracasado. Y por cierto, siempre ha sido España. España, cuando se discutió la Corte Penal Internacional, intentó que el crimen de terrorismo, por motivos bien conocidos por todos nosotros, y hay jueces en la sala que lo pueden conocer mejor que yo, padecíamos el terrorismo y teníamos además un concepto claro de lo que eso significaba. Se presentó en la Conferencia de Roma, cuando se creó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, nos respaldaron 8 o 9 estados de los 194 de la comunidad internacional y no logró salir adelante. Cuando se reformó el Estatuto de Roma para ampliar el delito de agresión, volvió a presentarlo España. Los 8 o 9 se transformaron en una veintena larga, casi una treintena, pero no suficiente para que saliera adelante. Es decir, la idea que podría estar junto al resto de crímenes en la Corte que en estos momentos conoce de esos crímenes. Totalmente tiene ventajas e inconvenientes, eso es voluntario. Todo el mundo sabe que la mayor parte de los estados, bastantes más de 100, formamos parte de esa Corte, pero Estados Unidos no, Israel no, China no, Rusia no, ya es un pequeño inconveniente para un crimen internacional con objetivo de represión con carácter también general. Segundo elemento, que hasta ahora es el que más nos costaba. Seguro que los que son de derecho entienden por qué. Yo creo que ya ese, desde luego, desde el sábado ya no nos cuesta. Es justificar que se trata de una amenaza seria y grave a la paz internacional. ¿Por qué eso era lo más importante? Porque es el requisito para que el Consejo de Seguridad pueda actuar. No porque quería que no actuara el Consejo de Seguridad, decía que era una amenaza, pero no de entidad suficiente a la paz y seguridad internacional como para justificar una actuación de un tribunal, del Consejo de Seguridad, para crear un tribunal internacional. Entre paréntesis, en la Asamblea General de Naciones Unidas desde hace 21 años se discute la elaboración de una convención global contra el terrorismo, que ya sabemos que es un tratado que por sí no tendría tampoco ninguna aplicación obligatoria, pero no nos hemos puesto de acuerdo los estados de la comunidad internacional en su artículo 2, en todos los años de discusión, que recoge el que la definición de terrorismo. ¿Qué se entiende por terrorismo? Bien, eso desde luego entre juristas, después el interés, aunque no es un tema que me hechice, es imprescindible. No podemos reprimir, no podemos crear un tribunal para reprimir judicialmente el terrorismo si no sabemos qué es terrorismo. Claro, también es la mejor excusa posible para no crear el tribunal, porque ¿quién dice que no nos ponemos de acuerdo en el tema del terrorismo? Pues aquellos que tienen dudas sobre el terrorismo de Estado, que además de Israel y otro que todos tienen en mente, pues no hay muchos que lo planteen en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y un segundo elemento, los movimientos de liberación nacional, que efectivamente el mismo contexto que ha hablado el general Ballesteros plantea también problemas. Ahora bien, volveré sobre ellos. No hay una sola controversia en ningún tribunal
sobre el concepto de terrorismo, cuando ha tenido que aplicar en sus códigos penales. Somos 28 Estados miembros en la Unión Europea con 9 definiciones diferentes de terrorismo y tenemos regulación de la Unión Europea y ni una sola pregunta de interpretación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay 19 tratados internacionales en materia de terrorismo sectorial, en materia de secuestros, en materia de fondos, y ni una sola controversia en materia de definición. Y hay varios tribunales internacionales, Sierra Leona, Líbano, volveremos sobre él, la antigua Yugoslavia, que algunos porque lo recogía el estatuto referente a ello, otros porque no lo recogía, pero el tribunal motu propio lo ha hecho, han abordado cuestiones de terrorismo, incluso ha sancionado a aquellos que las han cometido y jamás ha planteado un problema de definición. Luego, por tanto, aunque es un obstáculo, sin duda ninguna, importante, plantea, desde nuestro punto de vista, y pues diremos cómo, creo que se puede solucionar claramente. Y las opciones, en tercer lugar, pues eran dos. Una, o se crea un tribunal propio solo para el terrorismo, que desde nuestro punto de vista creo que tiene entidad suficiente para que así sea. Bueno, hay un tribunal internacional para el derecho del mar, pero tribunales internacionales, en fin, de patentes, en materia de terrorismo creíamos que es plenamente posible. O segunda opción, en lugar de crear un tribunal internacional propio, hacerlo en el marco de los ya existentes. Y los ya existentes no podía ser más que la Corte Penal Internacional, incluyendo, junto al artículo 7, un nuevo artículo en materia de terrorismo. Tiene ventajas, tiene inconvenientes. Desde luego, el principal de ellos es que esto llevaría muchísimo tiempo y segundo, que es un evento voluntario. El Estado que quiere firmar lo firma y el que no quiere, pues no lo firma, como le ocurre a todas las disposiciones de esa. La exposición a partir de ahora la articularé y trataré de ser lo más rápidamente posible en dos ámbitos fundamentales. Uno, y lo he ido haciendo sobre la marcha también, los principales obstáculos jurídicos para defender, por supuesto que hay inconvenientes, pero que son las ventajas, son superiores a esos inconvenientes y son perfectamente solventables. Y una segunda parte, después si quieren el debate, tienen todavía paciencia para hacer alguna pregunta, podemos entrar en alguno de los detalles de cualquiera de las materias que ustedes quieran, veremos cómo se crearía ese tribunal, porque en derecho interno es fácil, se hace una ley y está creado, pero en derecho internacional la verdad es que no es tan sencillo si no se cuenta con el consentimiento de 194 estados, y es difícil contar con el consentimiento de 194 estados sobre un texto. Veremos cuáles serán las características de ese tribunal, pues como en cualquier tribunal, la jurisdicción ratione materia, la jurisdicción ratione personae, la jurisdicción ratione temporis y la jurisdicción ratione loci, que también es muy importante en esta materia. Veremos su organización y veríamos, si nos queda tiempo, y ese es el principal problema, cómo se relaciona con el resto de tribunales. Obstáculos jurídicos. Es decir, cuáles son las pegas que nosotros pensamos que nos pueden hacer a la propuesta que planteamos. Bueno, la principal de ellas, ya se lo he dicho, es la falta, y es la que siempre se aduce, la falta de una definición de terrorismo. La comunidad internacional no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en el concepto de terrorismo, a pesar de estar más de 2 décadas discutiendo sobre ello. Eso es cierto y eso es un inconveniente, es un problema, pero no insalvable. Segundo lugar, la posición frente a la Corte Internacional Penal. Siempre pensábamos que la Corte Penal Internacional podía ser vista, especialmente por las ONGs más comprometidas con ellas, como una amenaza. ¿Por qué? Porque se vería como una alternativa, se vería como una posible forma de debilitar a la Corte Penal Internacional creada mediante un tratado internacional si ésta la hacemos como un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad y, por tanto, obligatoria para todos los demás. Existe, por los especialistas de Derecho Internacional, el riesgo de fragmentación. La Comisión de Derecho Internacional lleva décadas discutiendo al respecto. Ciertamente, crear, si ustedes quieren, semi-ordenamientos jurídicos de derecho internacional dentro del derecho internacional puede tener un cierto riesgo, o la proliferación de jurisdicciones internacionales. Creo que todo eso son excusas de aquel que no quiera crear el tribunal más que verdaderos problemas. El riesgo de fragmentación no creo que esté en el derecho penal internacional, y acabamos de escuchar la justificación claramente. Creo que está mucho más en el arbitraje internacional, creo que está mucho más en los grupos GES alternativos a los estados, creo que está mucho más en la integración regional, aunque sea necesaria, como pueda ser la de la Unión Europea, o en otros ámbitos. La verdad es que el principal problema que a mi juicio tiene esta propuesta no es de carácter estricto jurídico, sino que es de carácter económico, que eso nadie se atreve a decirlo, aunque reconozco que en las consultas mi colega británico, la única pega que puso, dijo: no tengo ningún problema jurídico, quería saber dónde está la memoria económica, porque ¿quién va a pagar esto? Y ese sí es un problema, porque lógicamente lo tiene que pagar Naciones Unidas y es un órgano subsidiario, es decir, conforme a las cuotas de la misma, y ese sí que puede ser una dificultad no menor.
También puede haber una cierta propuesta. El Tribunal para Antigua Yugoslavia se tenía que haber extinguido el año pasado, se extinguirá el año próximo, libera una serie de recursos ya comprometidos que podrían ser utilizados y servirían, grosso modo, para su translación. Y argumentos en favor que compensa claramente estos posibles inconvenientes. Hombre, está escrito porque esto era anterior, pero la preocupación creciente de la comunidad internacional, empezando por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y repito, pueden leer la resolución de este mismo sábado, justifica más que de sobra una cierta reacción en la materia. En segundo lugar, para los que son expertos en derecho internacional, hombre, las peculiaridades jurídicas que tiene el crimen de terrorismo no se puede equiparar a ninguno de los crímenes internacionales que están regulados en otros tratados internacionales y conocidos por otros tribunales. Y han estado hora y cuarto escuchando peculiaridades clarísimas, además de la amenaza que ese fenómeno supone. Desde el punto de vista del tipo penal, yo creo que resulta más que evidente. En tercer lugar, la laguna de derecho internacional, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista procesal, creo que nadie la puede poner en tela de juicio. Y, en último lugar, dentro de los estados de la Asamblea General de Naciones Unidas, sería curioso quiénes son los que más y más intensamente respaldan esta propuesta. Porque esta propuesta está pensada básicamente para aquellos estados, o bien que no quieren reprimir el crimen de terrorismo por el motivo que sea, el terrorismo bien sea con las dimensiones a las que estamos haciendo mención, o de menor intención, o no puede, porque no seamos eurocéntricos. Hay muchos estados de la comunidad internacional que no tienen medios propios ni para investigar, ni para procesar, ni para ejecutar sentencias en materia de terrorismo cuando precisamente tengan una intensidad o un elemento transnacional. Y para esos es para los que estaría pensado fundamentalmente la propuesta. Aparte que lo de la dimensión transnacional actual es muy difícil ya el que quiera justificar que es absolutamente suficiente la actuación de los tribunales nacionales. En la Unión Europea tenemos claro que eso no es así. Luego, por tanto, creo que hay argumentos más que de sobra, al menos desde mi punto de vista, que no es objetivo, lógicamente. Los servicios jurídicos defienden la posición del Estado dentro del derecho internacional, pero si el ministro insiste mucho que es una propuesta buena, uno se esfuerza también en buscar argumentos jurídicos que la defiendan. Pero sinceramente creo que, reconociendo que hay obstáculos, hay argumentos a favor más que suficientes. Cuestiones de su organización, muy por encima, y trataré de ser lo más breve posible. ¿Cómo se puede crear este tribunal? ¿Qué sería lo óptimo y qué sería lo factible? Hombre, lo óptimo está claro. Es un catedrático de Derecho Internacional y clásico, y de una universidad clásica y de un grupo clásico de Derecho Internacional. Lo mejor sería un tratado internacional negociado bajo los auspicios de la Asamblea General de Naciones Unidas entre todos los estados de la comunidad internacional. Como esa Convención Global contra el Terrorismo que llevamos 21 años negociando y no hemos acordado todavía el artículo 2, la definición. Luego, por tanto, eso sería lo óptimo, pero es tanto como condenarlo al fracaso antes de empezar. Luego, por tanto, hay que buscar una vía que no es tan óptima, que plantea problemas de legitimidad incluso problemas jurídicos, algunos le pueden plantear de competencia, que es que lo haga el Consejo de Seguridad. Hombre, hay una pequeña diferencia, en que se haga mediante un tratado bajo los auspicios de la Asamblea General, que es muy difícil, dura mucho, además es voluntario, el que quiere lo ratifica y el que no quiere lo ratifica, y si quiero pongo una reserva, y si no, no la pongo, a que lo haga el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad lo hace mediante una resolución que es obligatoria, inmediatamente para todos los estados de la comunidad internacional. Hombre, si se quiere buscar una cierta efectividad y queremos tomarnos en serio la propuesta, pues entre lo óptimo, que es lo mejor, y lo factible, que sigue siendo bueno, pues lógicamente nos hemos inclinado por una resolución del Consejo de Seguridad. Y la resolución del Consejo de Seguridad, me permite el tecnicismo un segundo, puede ser también de dos tipos. Lean con atención la resolución del sábado, porque cuando Francia se ha dirigido a España pidiendo o solicitando el apoyo, ha utilizado el mecanismo del 42.7 al que se ha hecho mención. Podemos ver sobre él porque es muy interesante. Bueno, tenemos muchos colegas que decían que jamás iba a utilizar el 42.7, que era un brindis al sol. Bueno, aceptaron de pleno. Lean la formulación que se utiliza en ese precepto. Habla de una agresión armada, luego por tanto no hablamos del supuesto tradicional del terrorismo, habla de una obligación jurídica de ayuda y asistencia, por cierto, dice, con todos los medios a su alcance, como obligación jurídica de los estados, y eso sí, de conformidad con el artículo 51 de la Carta y del derecho internacional, es decir, de la resolución del sábado pasado. Y la primera pregunta que a mí se me ocurre, cuando mañana tenga que entregar un informe jurídico al respecto, que me plantea una cierta duda, es que yo no encuentro la resolución en ningún sitio, por mucho que busco, que diga que tiene base en el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que es el requisito para que se pueda utilizar la fuerza sin ningún problema por parte de los estados. A nadie se le escapa que eso no es ningún olvido, a nadie se le escapa que ha sido el eje del debate, y a nadie se le escapa que la noche del sábado
Ese fue el único aspecto que no se pudo incluir. Ahora bien, a nadie se le escapa tampoco la formulación que tiene, y es la primera resolución en toda la historia de Naciones Unidas que autoriza a los Estados a utilizar todos los medios necesarios para combatir, bueno, utiliza por cierto Estado Islámico, aunque también llamado Daesh, para combatir el terrorismo. Y además lo dice claramente en el lenguaje jurídico del Consejo de Seguridad, que exhorta a los Estados, no invita, que es lo que suelen hacer las resoluciones, exhorta a los Estados a adoptar esas decisiones. Ahora bien, no está adoptada bajo el capítulo 7 de la Carta. Eso plantea un problema interpretativo de primer orden y podemos volver sobre él porque es del máximo interés. Dependerá cómo lo quiera leer cada uno. Pero luego la interpretación que hagamos de nosotros del 42.7, creo que la exigencia del 42.7 de que sea compatible con el artículo 51, entiendo 51 dentro de todo el entramado de la Carta, no se cumple con esta resolución, o al menos no se cumple claramente. Se tiene que hacer cumplir, y algunos ya sabemos que lo interpretan en ese sentido, pues igual hay que hacerlo, pero a mí jurídicamente me sigue planteando alguna duda. Cierro el paréntesis, estrechamente relacionado con el tema que estamos hablando. Si no tiene amparo el capítulo 7 de la Carta, es decir, con posibilidad de que resulte obligatorio para todos, con todos los medios, incluido el uso de la fuerza, pues es evidente que no se puede ejecutar una sentencia de un tribunal penal, ni investigar, ni detener, si no se puede utilizar la fuerza del capítulo 7. Características legales de la jurisdicción, abreviando mucho, y si alguien tiene interés en alguno de los detalles, repito que está articulado en concreto. La ratione materia. Esto sí que es capital. ¿Cuál va a ser la jurisdicción ratione materia de este tribunal? Ya que no tenemos una definición de terrorismo. Bien, pues la opción por la que se ha optado, abrevio los tecnicismos, se ha adoptado por una definición de minimis, con una posibilidad de que sea ampliada. ¿Cuál es la definición de minimis? Aquí hay profesores de Derecho Internacional y alguien puede decir, ¿qué hacemos en Derecho Internacional cuando no tenemos un tratado? Por lo tanto, no tenemos una norma escrita y necesitamos sacar una obligación en materia de derecho internacional. Pues recurrimos al derecho consuetudinario. Decimos que hay una obligación derivada del derecho consuetudinario comúnmente aceptada por la comunidad internacional. Nadie en el mundo pone en tela de juicio que hay un derecho consuetudinario del cual se deriva la obligación de prohibición del terrorismo. Eso no lo defiende nadie. Ahora bien, de decir ahí la jurisdicción ratione materia de un sentido más amplio cuesta un poco más. ¿Qué es lo que se ha hecho? Hay un tribunal internacional que es el Tribunal Especial del Líbano, ya sé que es híbrido, ya sé que aplica también derecho nacional y no solo derecho internacional, presidido por Cassese, uno de los mayores internacionalistas del mundo, que ha establecido claramente cuáles son los requisitos mínimos para que exista un delito de terrorismo. Por cierto, alguien de la Audiencia Nacional seguro que lo conocía, porque no son muy diferentes de los que hemos establecido en los países donde tenemos terrorismo. Tiene que haber la perpetración de un acto criminal, tiene que haber un dolo especial. El dolo es evidente en la existencia del acto, un acto especial de tratar de producir temor o coerción contra una autoridad de un Estado para que actúe de una manera o se abstenga de otra. Lo de producir terror parece que en la mayoría de los casos que tenemos en mente está claro. Tercer elemento, es muy importante desde el punto de vista del derecho internacional, teníamos dudas hace unos años, pero desde luego en estos momentos no, tiene que ser de una gravedad suficiente como para justificar la amenaza grave a la paz internacional, de lo que estamos hablando ahora. Es evidente que tiene esa dimensión y, por cierto, el elemento más problemático también ha dejado de serlo, tiene que tener una dimensión transnacional. En el caso nuestro de ETA es evidente que el concepto transnacional desde el punto de vista de derecho internacional no se daba, aunque actuaran en Francia, aunque actuaran en Bélgica, es un concepto diferente, pero que en este ámbito creemos que sí se da. Y esa sería la definición de minimis. Y esa tiene un segundo apartado que sería completada con aquellos 19 tratados que ya están en vigor, sectoriales muy específicos en materia de terrorismo. Con eso creo que tenemos una definición, repito, de minimis. Hay actos terroristas que se quedarían fuera, pero los principales que tenemos en mente podrían perfectamente entrar en ellos. Y como todo tribunal, habría una vis expansiva con la interpretación que hicieran los jueces del mismo. Hemos dicho que creado por el Consejo de Seguridad, no creado que van a poner jueces revolucionarios que decidan en contra del Estado. El Consejo de Seguridad se encargará de velar con los medios directos e indirectos para que la jurisprudencia de este tribunal resulte tan razonable como la de los otros tribunales que hemos conocido hasta ahora. Todos con una jurisprudencia muy razonable y muy comedida. La jurisdicción ratione es el aspecto fundamental y el que más tiempo nos ha ocupado y el que más problemas plantea, pero creo que es perfectamente factible.
la jurisdicción ratione personae, es decir, contra quién se dirige, pues me ocupa medio minuto, pero es importantísimo. Es una responsabilidad personal, no es una responsabilidad de estados, no es una responsabilidad de sujetos u organizaciones, es una responsabilidad personal de quién o quiénes cometen los crímenes. Es cierto que esto puede plantear ciertas dificultades, pero es la única forma de que resulte efectivo y es la única forma de que sea compatible con el derecho internacional. La jurisdicción ratione tempori, bueno, por supuesto, lo mismo que en todos los demás crímenes, el deber debido a la autoridad, en fin, la jurisprudencia que tenemos del resto de tribunales no hace falta repetirla porque se reproduce. La jurisdicción ratione temporis, es decir, cuando se aplicaría sí que plantea un cierto problema, porque no podría tener jamás efectos retroactivos, tendría que ser para actos que se produzcan a partir del momento en el que el Consejo de Seguridad apruebe esa resolución, sería una jurisdicción pro futuro. El colega rumano cree que hay medios para soslayar este aspecto y que pueda ser retroactivo. Yo, desde las garantías del Estado de Derecho, que son básicas, creo que este elemento, un crimen, una pena sine lege previa, es un elemento fundamental. Y hago otro paréntesis porque lo hemos escuchado y me parece que en estos momentos tan delicados es importante hacerlo. En el equilibrio libertad-seguridad y en el equilibrio eficiencia-Estado de Derecho no nos hacemos más eficientes en la lucha contra el terrorismo porque renunciemos a las garantías del Estado de Derecho. Todo lo contrario, ese es el elemento fuerte precisamente de nuestra posición. Ratione temporis, por tanto, a futuro, y ratione loci también puede ser un problema, porque lo óptimo, a todo el mundo se le ocurre, sería la comunidad internacional, pero eso plantea un problema jurídico importante. No se puede crear un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad para toda la comunidad jurídica internacional, por motivos que podemos desarrollar si ustedes quieren, pero tampoco me parece muy complejo limitarla territorialmente y a partir del momento que se quiera irlo ampliando según fueran las necesidades, como por cierto se han hecho también con otros tribunales. Esa sería, digamos, la caracterización, dicho muy brevemente, de los aspectos procesales del mismo. ¿Cuál sería su organización interna? Bueno, su organización interna, cual se dedica a varios preceptos en el Estatuto, obedece, alguien podría criticar que, bueno, le pueden faltar algunas cosas, no sé yo quién diga el qué, pero algunas se pueden detectar. Obedece a la premisa tan simple como sea posible. Y obedece a la premisa tan simple como sea posible, entre otras cosas por motivos económicos, porque hacer un tribunal caro y complicado conduce a su fracaso. Por cierto, no es nada popular, pero la Corte Penal Internacional tiene un presupuesto de 137 millones anuales. Es casi la organización internacional que más cara nos sale. La Constitución española son casi 8 millones de euros al año. Tiene 200 asesores para actuar. Hemos creado algo que es muy eficaz, pero que es muy caro. Ha tenido 23 casos en toda su historia y solo 2 sentencias. Por cierto, la más grave se ha tenido que sobreseer, se procesó al presidente de Kenia, a Kenyatta, y por falta de pruebas de la Fiscalía ha quedado absuelto. Creo que hay algunas disfunciones que el tribunal no debería caer en ellas. Lo más simple posible, lo más barato posible y limitado a aquellos casos donde sea evidente que tiene jurisdicción para actuar de manera clara. Ahora bien, el decir que tiene que ser barato y que tiene que ser simple no quiere decir que no tiene que cumplir con las garantías mínimas del Estado de Derecho en materia penal. Y en el ámbito internacional está claramente determinado cuáles son las principales de esas garantías. En primer lugar, tiene que tener un mínimo de jueces. No podemos formar un tribunal con 3 jueces, porque en el derecho internacional tiene que respetar a las culturas jurídicas, a todas las culturas jurídicas que existen en la comunidad internacional. Proponemos entre 11 y 15, 11 me parece más que razonable a la vista del derecho comparado. Nos guste o no nos guste, tiene que tener diferentes cámaras, porque tiene que haber la posibilidad de recurso en derecho respecto a las decisiones de cualquiera de ellas, y tiene que haber también, aunque sea muy polémico, una oficina del fiscal, que es una exigencia que lo hay en todos los tribunales y una exigencia para la persecución del delito. Aunque nosotros tenemos otra perspectiva también, contagiados por juez de instrucción, probablemente, pero en el derecho internacional eso es evidente. Aquí sí que hay problemas de cierta entidad. ¿Podría actuar de oficio el fiscal? Pues esa me parece que es una pregunta muy buena. Hombre, desde un punto de vista jurídico sería lo adecuado. A nadie se le escapa, que no es una technicality, a nadie se le escapa que si lo va a aprobar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, jamás se va a poder superar el veto de los 5 estados que lo tienen. Si vamos a dejar libertad a un tercero, a un fiscal, por muy controlado que sea su nombre, por muy eficaz y muy buena que sea su formación, que tenga libertad para abrir casos contra quien sea. Está clarísimo que la oficina del fiscal tendría que actuar contra aquellos que pudieran someter casos al tribunal. ¿Y quiénes podrían someter casos al tribunal?
lo podría hacer el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eso es evidente que sí que el tribunal tendría potestad para ello, allá donde detecte que hay una amenaza grave y persistente para la seguridad internacional fruto del terrorismo y tenga capacidad operativa para detener, investigar, procesar y permitir que se ejecute la sentencia. Y en segundo lugar, y más importante, porque reconozco que esta primera parte no me gusta mucho, no es la más adecuada desde el punto de vista de la legitimidad. De los 23 casos de la Corte Penal Internacional, 2 han sido planteados por el Consejo de Seguridad. La segunda vía de conocer los casos, que me parece mucho más interesante, es la que voluntariamente el Estado que padezca ese acto terrorista de suficiente gravedad y dimensión transnacional, Estado o Estados voluntariamente sometan el caso a la Corte, que por cierto es el caso habitual también o frecuente en la Corte Penal Internacional. Puede decir ningún Estado lo va a hacer, no, si lo miramos con ojos europeos no, pero si lo miramos con ojos de algunos otros Estados, algunos no Estados pequeños, de algún continente cercano a nosotros que no tienen capacidad para controlar su territorio, pero no para combatir adecuadamente el terrorismo y no para investigarlo y no para procesarlo en su propio país, creo que tiene cierta relevancia. Y por cierto son los Estados que más respaldan esta propuesta. Con esas dos vías me parece que además es factible, porque aunque sea no del todo legítimo, deja al Consejo de Seguridad un elemento de cierta tranquilidad de que el tribunal no se le vaya a ir de las manos. Todos creo que soy prudente en mis afirmaciones, todos tenemos en mente en que estamos pensando en cada uno de los 5, bueno, de los 3 estados con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, cada uno por motivos diferentes y también de diferente intensidad, pero todos en el fondo reticentes a perder esa competencia. ¿Y relaciones con el resto de tribunales? Pues seré también muy breve. La que más me interesaría, también la más compleja, pero no quiero aburrirles demasiado, es cómo se relacionaría ese tribunal nuevo, ex novo, creado por resolución del Consejo de Seguridad, con la Corte Penal Internacional, que tiene ya un cierto funcionamiento. Hombre, nosotros cuando preparamos la propuesta creía que aquí nos iban a atacar mucho, y de hecho, por eso la decisión política fue que al primero que se presentara fuera la presidenta de la Corte Penal Internacional, a la fiscal de la Corte Penal Internacional y a las ONGs hablamos jurídicas de la Corte Penal Internacional. Y para cierta sorpresa mía, la fiscal Bensuda, bien inteligente, está fascinada y le encanta la idea. Y la presidenta nueva, argentina, también le encanta la idea. Bueno, no puede ser que exista esa diversidad de posibles pareceres. ¿Por qué a la Corte Penal Internacional, que es la principal perjudicada, no nos engañemos, le puede gustar la idea? No sé si decirlo o quizás discutirlo en el debate si alguien tiene interés. En primer lugar, esa acusación la hacen los mismos que utilizan la excusa de la falta de definición, ninguno de los cuales es Estado parte de la Corte Penal Internacional. Ninguno de los que hemos tenido en mente es Estado parte de la Corte Penal Internacional a la hora de plantear esas propuestas. A mí solo se me ocurre una posible concurrencia con la Corte Penal Internacional después de haber analizado toda la jurisprudencia en un único caso, con el artículo 7, el delito de lesa humanidad. En tiempos de paz no se me ocurre ni genocidio, por muy intenso que sea, ni agresión, por muy intensa que sea, aunque me pueda quedar alguna duda, ni crímenes de guerra en el sentido establecido por la jurisprudencia internacional. Solo podría ser en el delito de lesa humanidad. Y se ha resuelto dentro de los dos principios que podía ser el de especialidad, terrorismo, el nuevo tribunal, o preferencia por quien tiene la jurisdicción más amplia, que es la Corte Penal Internacional, y en esos casos de posible concurrencia se resuelve a favor de la Corte Penal Internacional. ¿Pero por qué a la Corte Penal Internacional sí le gusta, aunque todos pensaban que no le iba a gustar? Hombre, pues porque sabe que no va a salir. Porque sabe que esta propuesta tiene pocos visos de que salga tal cual está. Pero sí le interesa que se dinamice el debate y que la comunidad internacional, los estados de la Unión Europea y buena parte de los estados de la Asamblea General, los estados africanos, buena parte de los estados asiáticos, lleguen a la convicción, como ya han llegado, que hay una laguna de derecho internacional y que hay una necesidad de un mecanismo judicial internacional para reprimirlo. Hay dos posibilidades, o un nuevo tribunal o la Corte. Si no sale un nuevo tribunal, es evidente que eso solo se puede hacer mediante una ampliación del estatuto de la Corte, unido a una posible vis expansiva en la interpretación que vaya haciendo en algunos de los casos que tiene pendiente la Corte, donde hay algún elemento que podría intentar reconducirlo al ámbito del terrorismo, pues claro que le resulta una propuesta interesante. Si sale adelante, porque le complementaría, y si no sale adelante, porque es evidente que eso antes o después se planteará para la inclusión en su estatuto.
evidente que alguna interpretación interesada, alguien puede tener una interpretación diferente. Y después estaría la relación con los cortes o los tribunales nacionales. Aquí sí que no hay ningún problema, porque no estamos hablando que esta Corte va a conocer de todos los delitos de terrorismo que ocurran o no. Si los tribunales nacionales tienen competencia y tienen capacidad para actuar por sí mismos, se aplicaría el derecho interno. Y si no lo tienen y forman parte de una unión como es la Unión Europea, que tiene mecanismos propios de cooperación en materia de terrorismo, por cierto, con bastantes más problemas de los que pensábamos originariamente, para nuestro propio Tribunal Supremo, en la interpretación de algunas de las disposiciones, ahí no se aplicaría. Se aplicaría, como les digo, únicamente lo que se llama complementariedad y subsidiariedad. Únicamente cuando los Estados nacionales, sus tribunales, no pudieran o no quisieran reprimir esos terrorismos. Cuando es que no quieren, posiblemente de los casos que estamos hablando, no habría más que hablar. Cuando es que no puedan, cabe una cierta gradación. Cabe una cierta gradación hasta el momento que se dicta la sentencia y posteriormente se ejecuta. Si ese Estado tampoco puede ejecutarla, ya conocemos cómo se hace en derecho internacional con los convenios bilaterales de ejecución de sentencias que funcionan perfectamente, incluso con la Corte Penal Internacional. Por tanto, conclusiones, y ya acabo de verdad, por las conclusiones que existe la laguna de derecho internacional, que existe una justificación más que de sobra para crear esta Corte Penal Internacional en materia del terrorismo, que es muy difícil sacarla adelante en un breve plazo de tiempo, pero que creo que puede incentivar el debate sobre la necesidad de combatir con medios jurídicos el terrorismo. Y desde luego la conclusión de conclusiones es que hay problemas jurídicos, pero si la voluntad política en el seno del Consejo de Seguridad existiera, se pueden solucionar todos los problemas jurídicos que queramos plantear. Al menos, repito que no es objetiva, es mi opinión. Muchas gracias y por supuesto estoy abierto a cualquier crítica, observación o pregunta que quieran hacer. Una presentación brillante, como han visto, con una propuesta complicada, ambiciosa, como debe ser todas las propuestas que se presenten y se lideren ante la comunidad internacional. Seguramente no con una trayectoria exitosa a cortísimo plazo, pero sí con unas bases que pueden generar a medio o largo plazo un cierto consenso y, por tanto, que al final con esta propuesta o matizada podamos ver la luz en los términos que ha sido señalado. Tenemos unos minutos para que cualquiera de ustedes, a sugerencia del profesor, si tiene alguna propuesta, algún plan de mejora de la iniciativa, alguna crítica. Tenemos al menos una de un profesor de Derecho Penal, o sea que esta tiene que ser buena. Adelante, Sergio, cuando quieras. Gracias. Bueno, yo casi que, más que profesor de Derecho Penal, que sí me presento como exalumno del profesor Martínez Pérez de Benanclares, o incluso después de este rato como alumno de nuevo, porque es verdad que es desbordante y puede hablar de lo que sea, que nos mantiene aquí como... Puede hablar de un zapato que prestaríamos atención porque realmente es apabullante. Bueno, mi pregunta es primero sobre la materia en concreto en la que podría llegar a meterse este tribunal, y sobre todo a propósito de los debates doctrinales en el ámbito del derecho penal. Tiro para lo que más podemos equipararnos en conocimientos, porque si hablo de derecho internacional pues me quedaré corto seguro. Entonces, a propósito sobre todo de esa materia, en el ámbito del derecho penal, el terrorismo es especialmente polémico, precisamente por los desmanes legislativos que ha podido haber en ese sentido, los adelantamientos de la barrera punitiva, y no sé hasta qué punto este tribunal podría incardinarse en esa pendiente resbaladiza que puede llevarnos a un funcionalismo penal que, en fin, que por lo menos desde cierta parte de la doctrina podría considerarse polémico. Luego, por otro lado, otra pregunta, esta más concreta, de carácter técnico. No tengo el documento o el dossier, pero bueno, no sé si ahí viene reflejado. Supongo que este tribunal es en todo caso complementario respecto de la legislación y de las jurisdicciones nacionales respectivas, y siendo así, no sé muy bien hasta qué punto los conflictos que pueda haber con estas otras jurisdicciones pueden verse solventados con esa característica de la transnacionalidad, porque al fin y al cabo la transnacionalidad no es un elemento que vamos a decirlo así, que deje fuera de juego a los tribunales nacionales. Al fin y al cabo, la teoría de la uniformidad en el derecho penal hace que los tribunales de conocer, vengan de donde venga, o incluso
pongan un coche bomba, lo monten en Francia y está, bueno, ejemplos prácticos que ponemos en clase. Entonces no sé muy bien si en realidad el espíritu de este tribunal estaría incardinado más bien a propósito de esos países, de determinadas áreas geográficas que precisamente pueden quedar desamparados y que quedaría un tanto vacío su aplicación o su jurisdicción en los países más desarrollados que tienen una logística jurídica preparada para estos casos. Nada más, muchas gracias. Adelante. Pues un verdadero placer, muchas gracias por las dos preguntas, porque además creo que son extremadamente pertinentes las dos. La primera más delicada que la segunda. La segunda yo creo que se puede contestar desde un punto de vista más claramente jurídico. Claro, la primera sí que plantea, efectivamente, es una propuesta que puede ser resbaladiza, es una propuesta que plantea problemas, es una propuesta que precisamente en el ámbito del terrorismo, pues vamos a ser claros, aunque me permite utilizar términos que no sean muy jurídicos, hay que andar con mucho cuidado en la regulación que se haga. A mí me parece que aquí hay dos elementos claves. Uno primero, el de las garantías jurídicas, es decir, que seamos absolutamente escrupulosos, y lo he dicho en la introducción y he vuelto a decirlo cuando trataba la jurisdicción reacción en materia, porque lo que no puede quedar bajo ningún concepto en la mente de los presentes es que esto es una reacción por un problema concreto que tenemos este fin de semana y que en caliente queremos actuar para crear un tribunal. No. Queremos tener una efectividad para que esto no pase, pero queremos hacerlo respetando los instrumentos del Estado de Derecho, que es lo que nos caracteriza y lo que además nos da un cierto orgullo en el combate contra el delito y también el delito internacional. Y eso lo repito todas las veces que haga falta porque me están grabando y por tanto seré muy prudente, pero a veces entran ciertas preocupaciones. No pongo ejemplos concretos, pero bueno, la reforma de constituciones, la reforma de elementos esenciales del Estado de Derecho creo que no se pueden hacer en caliente y no se pueden hacer sin un debate previo suficiente. Y aquí es capital el ámbito de las garantías. Pero desde luego, el segundo elemento unido a ello es que tengamos la fortuna de hacer una delimitación de la jurisdicción reacción en materia que sea adecuada, dicho más claramente, que no se nos vaya a la mano, que no metamos elementos que si no me estuvieran grabando, incluso miráramos a nuestro país y a nuestra propia legislación, también quizás podríamos poner algún ejemplo que no queramos meter en el ámbito, en el cajón del terrorismo, lo que claramente no lo es, o en derecho internacional, aunque lo sea, existe dudas para algunos estados. Tenemos que meter única y exclusivamente aquellos elementos de derecho constitucional, aquellos que no haya duda, no para nosotros, sino para ninguno de los estados de la comunidad internacional. Y son los 4 elementos a los que he hecho mención, al menos bajo mi punto de vista. Si somos y medimos un poquito la capacidad, normalmente en España o en otros países creemos que los tribunales pues, tienen una capacidad de crear derechos y quieren, en fin, en la comunidad internacional es un poquito diferente. Los tribunales se suelen crear y tienen un ámbito de actuación donde la creación de derecho más allá de lo que está en vigor resulta normalmente difícil y no sencilla. Y esto me une a la segunda pregunta, que si además ve, aunque no he desarrollado mucho, el último epígrafe del esquema, el 6, es de lo que trataba, el tema de la complementariedad, por supuesto, y además usted diagnostica claramente el alcance de la misma, que es además un prerequisito, no es un requisito de actuación, sino un prerequisito. No se puede crear un tribunal que se imponga a los estados, no, pero ni aquí ni en absolutamente ninguna materia. Se impondrá a los estados cuando cumpla el requisito de la complementariedad, jamás cuando un estado tenga capacidad para actuar, como es el de todos los estados europeos, al menos de momento. Y va unido al otro elemento, al que usted hacía mención y que creo que yo en mi explicación también lo había aludido, porque a mí me parece el más problemático. Me parece el más problemático por lo que tenemos que justificar, es el de la transnacionalidad. Ojo, transnacionalidad no es la concepción que nosotros entendemos, que afecte a varios estados. No, la transnacionalidad en derecho internacional es que tiene que tener una dimensión suficiente para poderlo considerar como un terrorismo, como un crimen que sea suficiente entidad para que se regule por el derecho internacional. Y no cabe duda, en el Tribunal del Líbano, que por cierto estudiaron las 90 definiciones de terrorismo que hay en el mundo, según ellos en este momento, el problema básico está en la transnacionalidad, en el concepto de transnacionalidad que tenían que aplicar en el Líbano. Y llegaron a la conclusión que sí, precisamente por la procedencia de los orígenes de quienes actuaban. Y dicho más claramente todavía, efectivamente estamos pensando o se piensa en estados muy concretos, de una circunscripción territorial muy específica. Y no solamente de los que hemos oído hablar, hay estados, no quiero poner nombres, no lo haré de ninguna de las maneras, pero hay estados que son destinatarios claros
de esta propuesta de estados que tienen estructura, no son estados fallidos, pero que por los motivos que sean hay parte de su territorio o hay grupos que además operan en varios estados y con visa expansiva que no son capaces de actuar frente a ellos. No sé si... ¿Perdón? ¿Sí? No, y el último elemento unido a eso también es qué potestad tiene el tribunal para ejecutar sus sentencias, pero sobre todo para adoptar las medidas previas, para ir al lugar y poder detener. Hombre, si lo crea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, yo me bajo y subo al general Ministerio y le explica cómo se hace. Eso es efectivo, si se cuenta con esa resolución. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna cuestión que haya quedado en el tintero? Si no es así, pues solo nos resta agradecer al profesor Martín no solo lo entusiasta de su presentación, sino también su presentación en sí misma.